Bueno, por separado hemos visto a los distintos sectores de oposición reunirse en Miraflores. Vimos a la gente del Lápiz, vimos a la gente de la Alianza Democrática, vimos a la gente de la Plataforma Unitaria en México. Parece muy sencillo para la oposición entenderse con el gobierno, es decir, sentarse a hablar con el gobierno, pero no vemos a la Alianza Democrática hablando con la Plataforma Unitaria o esta nueva coalición que se está trabajando a hablar con partidos de la Plataforma Unitaria. ¿Por qué es tan sencillo hablar con el resto de países también? Lo vemos, este equipo de Avanzada Progresista viene de una gira en España con Cambiemos y con el Lápiz, también ya hemos tenido acá esos voceros, pero no los vemos sentándose entre ustedes. No vemos a Daniel Santoro hablando con, no sé, con Enrique Capriles o con Manuel Rosales. Por cierto, yo fui el coordinador nacional en las elecciones de Capriles en el 2012 de los trabajadores. Conozco a Capriles. Yo estuve en la mesa de la Unidad Democrática cuando estaba Guillermo Aveledo, excelente político, que por cierto no lo ha dicho, hay hombres y nombres aquí en el país que se pueden poner arriba de una mesa para llegar a un acuerdo. El problema es que aquí hay una pelea de egos, de los mismos de siempre. ¿Por qué no buscar, como sucedió en Chile, como ha sucedido en muchas situaciones de conflicto en diferentes países, ponernos de acuerdo con un nombre? Primero con un proyecto, después como un nombre. Te acabo de nombrar uno, pues, mi amigo Guillermo Aveledo. Guillermo Aveledo sería un excelente. Nosotros necesitamos un candidato, es para una transición. Como dice el amigo Eduardo Fernández, que también es otro excelente candidato. Un candidato presidencial que gane, que cobre, que le puedan entregar el poder y después que lo dejen gobernar. Porque eso va a ser un gobierno de transición. Además, inmediatamente vienen unas elecciones de parlamento, gobernaciones y alcaldías, viene una mega elección. Nosotros tenemos que tener una candidatura que se plantea a mediano y a corto plazo una transición. ¿Con quién? Con los que están en el gobierno. Yo siempre lo pongo de ejemplo. Ahí hay una Fuerza Armada que tiene más de 25 años adoctrinada, que cuando tú te paras al frente, ¿qué gritan? Chávez vive. Entonces, ahí hay que sentarse con Padrino López a discutir cómo vamos a hacer y hacer una transición. Y esto hay que decírselo al país. La gente dice, bueno, es que ustedes están entregados al gobierno. No. Aquí nadie que diga que... Ustedes son cohabitadores. Que somos cohabitadores. Aquí nadie que plantee que va a llegar a Miraflores a meter preso a todo el mundo está hablando de verdad. Eso es imposible. Yo no veo al gobierno entregando bajo esa situación. Eso hay que decirlo. Al gobierno hay que darle una salida a los que están gobernando. Tú no puedes plantear que va a haber persecución por siempre. Bueno, aquel que cometió delitos tendrá que enfrentarse al sistema judicial. Exactamente. Pero en todas las transiciones, y vuelvo con Chile, Pinochet, que era el jefe de la Fuerza Armada, siguió siendo jefe de la Fuerza Armada en la transición chilena. El hermano de Daniel Ortega, cuando ganó Violeta Chamorro, fue jefe de la Fuerza Armada. Tenemos que llegar a un acuerdo para poder que haya una transición. De lo contrario, va a ser muy difícil que haya gobernabilidad. Es imposible, porque tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo en puntos medulares. Fuerza Armada, economía, PDVSA, relaciones internacionales. ¿Cómo vamos a hacer para retomar las relaciones con Estados Unidos? Nosotros corremos el riesgo, al igual que Cuba, que las sanciones de Estados Unidos permanezcan para siempre. ¿Y a quién dañan las sanciones? A los venezolanos de a pie. Tú te pones a ver quiénes son los que están sufriendo la crisis económica. Los trabajadores. ¿Por qué no hubo aumento de salario en este momento? Porque el gobierno está implementando unas medidas económicas que restringen la masa monetaria para frenar la inflación. Pero entonces ¿a quién está restringiendo? Es al trabajador. Entonces hay que buscar acuerdos. La corrupción también es un tema que hay que ponderar allí, ¿no? El sistema judicial en Venezuela hay que hacerle una revisión completa. Entonces son cosas que hay que sentarse en una mesa a debatir. No son sencillas. El Tribunal Supremo de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría Nacional, el Fiscal General de la República. Tenemos que llegar a acuerdos para que los poderes vuelvan a estar en manos de gente independiente, que no sean partícipes de un proyecto político, que la independencia de los poderes sea una realidad para que la democracia se fortalezca. De lo contrario, lamentablemente, y esto hay que decirlo también, seguiremos en este conflicto eterno, donde el país cada día podrá irle peor. Hay gente que dice, el Venezuela no aguanta más. Falso.
Yo tengo más de 20 años escuchando eso y podemos estar peor. Si nosotros no entendemos que tenemos que llegar a acuerdos con los que tengamos que llegar a acuerdos, sentarnos en una mesa, se han hecho un montón de diligencias, de comunicaciones con los sectores de oposición para poder reunirnos y no ha habido respuesta. Entonces nos queda de parte de nosotros tampoco seguir impulsando eso. Por supuesto que sí. Vamos a revisar la participación de la audiencia en las redes sociales, respuestas cortas para darle, tenemos muchísimos mensajes por acá que queremos revisar con nuestro invitado Daniel Santolo. Recuerden nuestro WhatsApp 0412-700-7606. Comenzamos con Caracas, que nos escriben por acá. Buenas tardes para el invitado. ¿Por qué ningún candidato de la oposición habla de los problemas graves del país? Por ejemplo, la situación de las cárceles como Tocorón, desde donde se coordinan delitos contra los ciudadanos al amparo de la ley y un Estado que con su inacción se vuelve cómplice. Esos son de los problemas que hay que atender. Sistema judicial, el sistema penitenciario en Venezuela, el problema de la inseguridad. Por supuesto que los candidatos deberían tener eso en su agenda. Y eso pasa, como te dije anteriormente, bueno, de presentarle un proyecto al país. Juan Cabeza nos escribe, no nos coloca desde dónde nos está sintonizando. Buenas tardes. Todavía a esta altura del juego no hay un candidato que mejore, una alternativa que le dé esperanza al pueblo elector. El que quiere escuchar propuestas en materia económica salarial, ya este gobierno se agotó. Exactamente, esto es un gobierno agotado, un gobierno que no da más. El problema es que no hemos podido poner sobre la mesa una alternativa creíble, que convenza, que enamore a los sectores de oposición y también a los sectores que abandonaron al gobierno. Henry Alvarado nos escribe desde Caracas, el problema de la oposición es que ustedes perdieron la credibilidad ante los ciudadanos. ¿Por qué no permitir que todos los políticos que aspiren a ser presidentes de este país se inscriban como candidatos? ¿Será que la oposición nos quiere empujar a la desdicha del bipartidismo? Elecciones libres es todo aquel que aspire puede tener la posibilidad de inscribirse como tal y no hacerle una callapa. Es que eso es cierto. Todo venezolano que considere que tiene las condiciones para ser candidato tiene el derecho a inscribirse. Tú no puedes excluirlo o estigmatizarlo por ello. Ahora está de parte de del pueblo que vota, bueno, escoger el mejor proyecto y el mejor candidato. Eso es que nosotros llamamos la economía del voto. Edgar Berro nos escribe desde Barinas. Saludos. En la oposición deben entender que divididos y confrontándose entre opositores no se logra un cambio en el país. Si queremos sacar a Maduro hay que unificar la unidad nacional, dejar de lado el egoísmo y pensar en el país. Que aquí la oposición tiene que hacer política con P mayúscula. Bueno, más o menos lo que decía nuestro invitado. Álvaro Moreno nos escribe desde San Cristóbal, estado Táchira. El país está esperando un candidato potable y un proyecto factible, pero los pseudolíderes de la oposición, la mayoría tienen su agenda mercenaria lamentablemente. Bueno, vuelvo y repito, todo aquel que tenga derecho a aspirar a la presidencia puede hacerlo y puede presentarle un programa de gobierno al país. Quedará de parte de los electores escoger el mejor candidato y aquel que sea capaz de derrotar lo que representa el gobierno nacional. Cerramos con Falcón. José Primera nos escribe también por acá desde el Pedregal. Buenas tardes, José Luis Primera, desde acá desde Falcón. Una pregunta para el invitado. ¿Qué se está haciendo para corregir los errores? Ya no aguantamos más, la necesidad nos va a matar. Bueno, esta es la idea. Corregir los errores es esto, ponerlos en la palestra pública, discutirlos, llamar a que haya de verdad sindéresis en la situación que estamos atravesando. El país está atravesando una grave crisis y esta cosa que nosotros estamos presentando, este espectáculo que está dando un sector de la oposición venezolana, no ayuda en nada. Esa competencia que no le dice nada al país, todas las encuestas lo dicen. La gran mayoría de los venezolanos está desprendido de lo que es la política, tratando de resolver su vida y eso es normal. La gente se decidió, bueno, ver cómo sobrevivo, cómo logro el día a día. Los empleados públicos abandonaron los ministerios, los trabajadores, bueno, salieron a ver qué hacen. Bueno, si tú no le das un planteamiento concreto a esa gente, que le diga que es posible resolver esto, por supuesto, seguiremos, bueno, dependiendo de lo que dicen por ahí, de la buena de Dios. Nos toca cerrar la entrevista. El Águila, @el Gran Águila nos había escrito por Twitter. Buenas tardes, el chavismo debe tener una gran fortaleza electoral y política, ya que toda la oposición debe unirse para poderlo derrotar. ¿Eso no significa que la oposición está débil? No, totalmente. Mira, por cierto, ya escribió un compañero de Barinas, y hay que poner ese ejemplo. En Barinas, después que el gobierno atropelló con el Tribunal Supremo de Justicia el proceso electoral de la gobernación de Barinas,
Bueno, ahí se dio, hubo varios candidatos. ¿Qué hizo el pueblo de Barinas? Votó por aquel candidato que era capaz de derrotar al candidato del gobierno. Tú puedes tener 25, 30 candidatos, pero si la población ve en uno de esos candidatos un candidato que pueda representarlo y que pueda derrotar al gobierno, la gente se va a inclinar por allí. Entonces, esa unidad que nos quieren amarrar a un candidato, para mí no es la solución. Aunque después haya pase de factura. Eso no importa, pero hay que derrotar al gobierno, que por cierto es derrotable. En este momento, si la oposición tuviese un candidato, como dijo por ahí un amigo, aceptable, el gobierno es derrotable. Ahora, el problema es que no lo estamos haciendo bien. Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias esta tarde. a ti, Daniel Carlos. Santolo con nosotros en estudio de Avanzada Progresista. Hacemos una pausa y al regreso Pedro Urruchurtu va a estar compartiendo con nosotros sobre la posición de 20 Venezuela. @ en contexto piso día, @ Carlos Penalosa. Recuerden el WhatsApp 0412-700-7606.